Hola, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Viene Estar Bien, este programa donde estamos tratando diversos temas de hábitos, alimentación y estilo de vida saludable para ayudarte a generar un cambio de mentalidad. En esta oportunidad estamos nuevamente en la Clínica Sin Rebote, así que agradecemos por prestarnos este maravilloso lugar que se encuentra en 1 Norte 841 en Talca. Y tenemos una súper invitada el día de hoy. Muy bienvenida Marcela, bienvenida a nuestro programa. Ella es Marcela Mancilla, es médico egresada de la Universidad Austral de Chile, magíster en nutrición de la Universidad de Concepción y además docente en la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca. Reiterarte las gracias por acompañarnos, Marcela. Gracias a ti, Eva. Yo encantadísima. Bueno, y como primera pregunta, Marcela, cuéntanos por favor cómo tú llegaste a interesarte por esta área de la medicina que te hizo elegir especializarte en nutrición. La verdad es que después de egresar de la universidad me dediqué a trabajar un rato en atención primaria y con el tiempo me di cuenta que en realidad el incremento del sobrepeso y la obesidad era importante y su relación además con otras enfermedades, especialmente de la esfera cardiometabólica. Y había un interés genuino en mí de poder tratar esas enfermedades y por eso en realidad decidí con el tiempo poder formarme en esta área. Súper, porque evidentemente es un problema que de manera lamentable se ha ido diversificando y aumentando en una proporción enorme en pocos años. Cuéntanos, Marcela, ¿qué hace un especialista en nutrición y cuál es la diferencia entre un especialista en nutrición o un nutriólogo y hemos escuchado otras especialidades como un diabetólogo, por ejemplo, o una nutricionista? ¿Qué haces tú y cómo se diferencian esas especialidades? Ok, mira, en general tiende a confundirnos con los nutricionistas, ¿ya? Y quiero partir indicando que la principal diferencia es que los nutricionistas no son médicos, ellos son profesionales especialistas en el área de la nutrición y estudian nutrición y dietética y tienen habilidades para poder prevenir, diagnosticar y tratar patologías desde la esfera de la alimentación, generando pautas de alimentación generalmente y acompañando a los pacientes en ese proceso. Ellos también interfieren en todo lo que es el trabajo de regulación de casinos, los centros de comida de los hospitales, el etiquetado nutricional, por ejemplo, tienen múltiples funciones desde esa área, pero al no ser médicos no tienen los conocimientos suficientes para poder tratar enfermedades de manera más integral. Ahí entramos los médicos y ahí tenemos distintos tipos de médicos que podemos trabajar en esta área. Entre ellos, los que tú más mencionas son el diabetólogo, que el diabetólogo es un médico internista, en primer lugar, ha hecho una beca de medicina interna y después se ha subespecializado en diabetes. Y por lo tanto es un médico experto en diabetes. Y al ser experto en esa área, evidentemente va a manejar todos los aspectos nutricionales que tienen que ver con la enfermedad, pero va a tratar la enfermedad de manera integral, desde los fármacos, los hábitos, la alimentación, el ejercicio, etcétera. Y luego estamos los médicos que nos dedicamos al área de la nutrición, que lo que hacemos es formarnos en patologías relacionadas con la nutrición, ya sea por déficit o por exceso, o también algunas carencias nutricionales específicas u otro tipo de patologías que ven repercusiones en el área de la nutrición, como por ejemplo la enfermedad celíaca, etc. Así que esa es un poco la diferencia entre ellos. Bien, y Marcela, cuéntanos, en base a esta definición tan clara que nos has dado, ¿cómo nosotros como pacientes podemos tomar la decisión, con qué criterios de acudir a uno u otro especialista de estos que nos has definido en la pregunta anterior? Bueno, en primer lugar, evidentemente si tienes una diabetes ya diagnosticada, es mucho mejor que sea tratada por un diabetólogo. A pesar de que los médicos generales tienen formación para tratar pacientes con diabetes, cuando la diabetes ya está un poco más complicada, lleva muchos años de evolución o ya tienes complicaciones asociadas a la diabetes, es mucho mejor que te vea un especialista en diabetes, ¿ya? Ahora, si tienes alguna necesidad, por ejemplo, de perder peso, de ordenar tus hábitos y en realidad no hay una comorbilidad mayor, en ese caso la sugerencia es que se ve mejor con un nutricionista. Nosotros los médicos, especialmente quienes nos dedicamos al área de la nutrición, relevamos mucho la función de los nutricionistas porque son profesionales que trabajan de la mano con nosotros y ellos por lejos tienen mucha más experiencia y habilidades que nosotros para poder establecer buenas pautas de alimentación y ayudar al paciente a mejorar sus hábitos. Y en el intermedio, que están los pacientes que en realidad están un poco más complicados, que pueden tener otras patologías asociadas y que en realidad requieren del manejo de un médico, es mejor que se vean con un nutriólogo. Entonces uno puede hacer un enfoque desde la pauta de alimentación, pero eventualmente también indicar exámenes cuando corresponda, analizar esos exámenes de manera correcta e integral y evidentemente dejar un tratamiento que puede o no ser farmacológico. Súper,
también muy claro para poder definir. Qué bueno que quede claro, es importante que la población entienda realmente cuándo acudir, en qué momento y la diferencia que hay entre estas distintas especialidades. Absolutamente, porque finalmente esas pequeñas y grandes decisiones hacen la diferencia y muchas veces uno como paciente, como usuario, realmente no tiene esa claridad, entonces con estos criterios muy definidos y específicos hace mucho más sencillo tomar esa decisión correcta, digamos, en un principio. Súper. Bueno, cuéntanos, Marcela, ¿cuál es la importancia en general de la nutrición y la alimentación para la salud y cómo una correcta nutrición puede ayudarnos tanto a la prevención como al tratamiento de las enfermedades? Mira, hay un dicho que es bien popular y que dice que un poco uno es lo que come, ¿ya? Sí. Ahora, tomándonos un poco de esa base, yo puedo decir con algún grado de responsabilidad que en parte es cierto. Porque definitivamente los alimentos nosotros los necesitamos para vivir. Por lo tanto, la elección que nosotros hagamos de aquellos alimentos que necesitamos consumir van a determinar qué tan saludables o no tan saludables vamos a estar. En consecuencia, cuando uno toma malas decisiones, ya sea en la calidad, en la cantidad, en los tiempos, en los horarios en que uno va a comer, eso va a tener una repercusión obviamente en nuestro organismo. Necesitamos alimentarnos recibiendo ojalá de todo tipo de alimentos, comiendo las porciones que necesitamos en los horarios que corresponde para obtener desde esos alimentos los nutrientes, las vitaminas, los elementos, los minerales, etcétera, que necesitamos para que nuestras funciones fisiológicas puedan andar bien, que nuestros órganos hagan lo que tienen que hacer y que nuestro organismo trabaje de manera armoniosa. En consecuencia, de nuevo, cuando nosotros transgredimos eso y empezamos a comer alimentos muy hipercalóricos o muy elaborados o nos saltamos, por ejemplo, tiempos de comida como el desayuno, que es muy frecuente que gran parte de la población se lo salta, y reforzamos una gran comida en la tarde porque a mediodía igual almorzamos rapidito o comemos picoteos entre día que en realidad no son muy saludables, lo único que estamos haciendo es entregar nutrientes que no son adecuados o no entregar nutrientes, muchas veces son calorías vacías, solamente nos alimentamos pero no nos nutrimos. Así es, por lo tanto es una piedra angular de la salud finalmente. Definitivamente, todo lo que uno pueda y la manera en que come en realidad va a determinar si uno va desarrollando algún cuadro. Ahora, evidentemente que hay muchas otras patologías que no se relacionan de manera directa con la alimentación, pero cuando uno está bien nutrido, bien alimentado, evidentemente que tienes menos posibilidad también de obtener otro tipo de enfermedades. Por supuesto que sí. Qué importante y qué bueno que tú lo recalques, Marcela, porque creo que en estos tiempos, y lo dijiste tú también, me toca verlo a mí, que en mi especialidad que es la psicología, efectivamente todas estas decisiones o malas decisiones se normalizan mucho, el comer mal, el comer a destiempo. Entonces, el dejar de minimizar, digamos, el que esas decisiones de esto tan habitual, entre comillas, que es la alimentación, pareciera que fueran poco importantes o que fueran secundarias, cuando en realidad no lo son, son súper importantes. Y tú has mencionado algo muy importante, esto de minimizar y de normalizar algo que se hace mal y que muchas veces los pacientes tratan de escudarse un poco en la falta de tiempo. Sí. ¿Ya? No es que yo trabajo mucho, o eventualmente mujeres que son dueñas de casa, no es que estoy todo el día a cargo de la casa, estoy todo el día con los niños, no tengo tiempo, nadie tiene tiempo. Pero al final tú te das cuenta que cuando tú logras que el paciente entienda que tiene que existir un ordenamiento en su alimentación, sí se puede. Sí. Ya es cosa de organizarse. Sí. Obviamente va a haber algún día en que a uno mismo le pasa que no alcanzaste a almorzar porque tuviste una reunión, o te quedaste dormida, te saltaste el desayuno, pero son situaciones muy puntuales. Que sean excepcionales, que realmente. No se transforme exactamente en un estilo de vida porque el tiempo me apremia y no alcanzo a alimentarme bien. Porque la verdad es que todo eso sí se puede corregir. Absolutamente de acuerdo, de acuerdo. Creo que eso tiene que ver en gran parte, el darle tiempo a esto, tiene que ver mucho con las prioridades, ¿no? En el fondo que tú le des el tiempo que corresponde es porque lo convertiste en una prioridad, como la reunión a la que nunca faltaría porque es prioridad, bueno, el desayuno y la comida no puede faltar. Exacto, no puede tenga faltar. Ese mismo nivel de importancia. Súper, súper, Marcela. ¿Tienes un emprendimiento y necesitas profesionalizar tu imagen? ¿Quieres disparar tus ventas usando tus redes sociales? En Vitamina B, agencia publicitaria, tienen lo que buscas y se adaptan a lo que necesitas. Dale a tu marca la energía que necesita con Vitamina B. Encuéntralos en www.vitaminab.cl. Bueno, pasemos ahora a hablar de
entendiendo, como ya lo hemos dicho, que cada persona tiene requerimientos nutricionales distintos, ¿no? Por supuesto, un niño o una niña de 6 años es distinto que un adulto de 20, de 50 o de 70. O el que hace deporte o el que no hace deporte. Absolutamente. Entonces, damos por descontado que hay diferencias para cada persona. Sin embargo, también podemos hablar de que considerando que existen esas diferencias, también hay elementos generales que son fundamentales para mantener una alimentación saludable y equilibrada. Entonces, cuéntanos un poco cuáles son esos elementos que todos podemos considerar para tener al menos como una columna vertebral, ¿no?, básica de una buena alimentación. Bueno, nuestra alimentación se basa en 3 grandes grupos de macronutrientes que se llaman, que son los hidratos de carbono, que son los azúcares en general de buena calidad de los cereales, están las proteínas, las carnes, huevos, leche, legumbres, parte de legumbres también, y lo que es las grasas, que son habitualmente de preferencia grasas de origen vegetal y algunas grasas animales que también necesitamos. Eso tiene que estar en proporción donde la primera base son los carbohidratos, seguida de proteínas y una cantidad más pequeña de grasa que necesitamos durante el día. Y a todo eso le tenemos que agregar también distintos tipos de frutas, de verduras que nos van a aportar vitaminas, minerales, oligoelementos, etc. Y también agua. El agua no se nos puede olvidar, ¿ya? El agua no es el té, no es el café, no es la bebida, es agua, ¿ya? Y de eso ojalá mínimo 2 litros diarios. Y eso todo distribuido idealmente en 5 tiempos de comida. ¿Qué son los tiempos de comida? Los horarios en que nosotros nos vamos a sentar a comer, ¿ya? Que serían el desayuno, el almuerzo y en la tarde de preferencia una cena antes que una once, y entre medio del desayuno y del almuerzo una colación y otra colación entre el almuerzo y la hora de once, ¿ya? O sea, deberíamos tener 5 comidas diarias, carbohidratos, proteínas, estas grasas de preferencia de origen vegetal, algunas animales, frutas, verduras y agua. Eso es como lo fundamental. Con eso la verdad es que tú puedes ya plantear solito muchas veces una propia dieta, un propio ordenamiento en tus hábitos, y eso apoyado por supuesto por el profesional que corresponde. Maravilloso. Ahora voy a salirme un poco del libreto para preguntarte, porque hay una especie de carbohidratofobia, ya que a mí me toca ver, sobre todo en la gente que está en plan de bajar de peso y qué sé yo, que tengo la intuición de que está muy mal entendida, ¿no? Como que tiene muy mala fama el carbohidrato, y cuéntanos un poquito más como, en el fondo, cómo tomar buenas decisiones en torno a esto que tú nos has planteado, que es incluso el primer elemento, ¿no? El primer elemento y la base de la alimentación. La energía que nosotros obtenemos de los alimentos para poder funcionar, para que nuestras funciones biológicas puedan estar rindiendo al 100%, que nuestro organismo esté sano, la obtenemos primero que todo efectivamente en los carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente se quiere poner entre comillas a dieta o dice, ¿sabe qué? Me voy a poner en plan de bajar de peso, lo primero que hace, fuera pan, fuera fideo, fuera arroz, fuera todos los carbohidratos. ¿Y qué pasa? Se escudan primero en casi puros vegetales, comen pocas proteínas y a los 3 o 4 días me duele la cabeza, estoy irritable, no he podido ir al baño, me siento de mal humor, estoy como cansado, me ando desmayando, porque le falta nuestra base de energía, que son los carbohidratos. Entonces tenemos que perderle un poco en medio de los carbohidratos. En lo que sí estoy de acuerdo es que hay que elegir el carbohidrato. Absolutamente. Correcto. La calidad del alimento es fundamental. Y ahí los carbohidratos de origen integral por lejos son los que nosotros vamos a necesitar, ¿ya? O sea, tratar de que todo lo que sea los panes, arroz, fideos, tallarines, las pastas en general, uno las puede obtener de origen integral. Por ejemplo, en una porción de pan, ya un diente de marraqueta, que es como lo clásico, entre un diente de marraqueta blanco y un diente de marraqueta integral, el aporte en calorías prácticamente es el mismo. Pero la calidad, la diferencia no es mucha, pero el pan blanco te engorda, el pan negro te alimenta. Esa es la diferencia. Sí. Entonces no hay que tenerle tanto susto a los carbohidratos, pero sí evidentemente hay que saber elegir cuál y la porción que corresponda para cada persona. Ella hace una evaluación ya que es más personalizada. Sí. De acuerdo a lo que tú misma mencionabas, que es la edad, el sexo, la actividad que realiza, en fin. Me encantó como lo dijiste, esto de la diferencia entre algo que te alimenta y algo que te engorda, lo encuentro fantástico. Así es. Sí, eso tiene que ver con lo que también lo dijiste antes, las calorías vacías, ¿no? Sí. Me voy a permitir aquí, leí hace un tiempo atrás alguien que decía, ¿tú regarías tus plantas con una bebida cola? Exacto. Obvio que no. Entonces, ¿por qué la metes a tu cuerpo? La tomas? Claro, exactamente, sí. No, para mí, mira, si tú me preguntas desde el punto de vista de la alimentación, yo creo, y espero que aquí no me condenen, pero para mí el peor invento
de alimentación han sido las bebidas gaseosas, porque terrible. la verdad es que no sirven para nada. Solo nada. azúcar directo, Solo al azúcar torrente directo, sanguíneo, exactamente. sí. Incluso el acero, también fíjate que me he encontrado con que, aunque parecen como con un sello bajo en azúcar, en fin, tú te pones a leer la composición y los ingredientes y también tienen azúcar. Y a veces tienen altas cantidades también de endulzantes que también sabemos que a largo plazo en exceso son nocivos. Sí, claro que sí. Entonces hay que también tener una regulación al respecto. Todo va de la mano con, bueno, lo sabemos, ¿no? De comer, mientras menos procesado, mientras más cerca de la tierra, ¿no? Mientras más cerca de sacar el fruto del árbol es muchísimo mejor. Claro, súper, súper. Cuéntanos, Marcela, cuando hablamos de los efectos positivos de la alimentación, también es importante hablar de los efectos positivos de la actividad física, ¿sí? Lo primero que todos sabemos es que una regular y actividad física nos va a ayudar a normalizar el peso, es la expectativa que tenemos. Pero quiero preguntarte, porque sé que eso tiene bastante más efectos que solo el peso, los kilos, que un poco es como la obsesión de la época, ¿no? Los centímetros. Y creo que es importante verlo desde este punto de vista de la salud integral, porque la actividad física es importante no solo para bajar de peso, ni mientras estamos en función de bajar de peso. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, efectivamente estás en lo cierto, debiéramos, y me incluyo, a veces nos cuesta a todos un poco, todos nos cuesta, pero debiéramos tener una actividad física regular, sostenida, periódica en el tiempo. Eso, como tú bien dices, no solamente regula el peso, sino que también nos ayuda a regular nuestra actividad cardíaca, nuestra resistencia cardiovascular, disminuyendo el riesgo de padecer enfermedades de esta área, nos mantiene activos, nos mantiene con las articulaciones vigentes, ¿no es cierto?, con los músculos en su lugar, nos ayuda a la postura, al equilibrio y además tiene mucho que ver con la salud mental. Cuando hacemos actividad física liberamos endorfinas, que son nuestras hormonas que nos ayudan a sentirnos bien, y otra serie de neurotransmisores que nos ayudan a estar contentos, a tener mejores índices de felicidad y a sentirnos más relajados, ¿ya? Y puntualmente respecto al peso ayuda porque además favorece que la insulina que nosotros producimos a nivel del páncreas pueda trabajar correctamente. ¿Y para qué nos sirve la insulina? Retomamos un poquito lo de los carbohidratos, para poder tomar los azúcares que sacamos de los alimentos, especialmente los carbohidratos, los podamos introducir en la célula y los podamos transformar en energía, ¿ya? Entonces, cuando una persona que tiene sobrepeso o que tiene diabetes o que tiene una prediabetes o insulinoresistencia o intolerancia a la glucosa, o sea, alguna alteración de los carbohidratos, al momento de hacer ejercicio, mejora la calidad y el funcionamiento de su insulina, y eso evidentemente disminuye el riesgo de que esta enfermedad pueda seguir avanzando o complicándose. O sea, la actividad física tiene múltiples beneficios, desde el área de la salud mental, lo cardiológico, la regulación metabólica, etcétera. O sea, es indispensable también. Es indispensable, sí, es indispensable. Creo que en nuestra sociedad nosotros tenemos que tratar, cuesta, pero tenemos que tratar de empezar a buscarnos los espacios para hacer más y mejor actividad física y para alimentarnos de manera saludable. Y eso a la larga no solamente va a repercutir en nuestra salud física, también en cómo nos relacionamos con los demás, vamos a estar de mejor humor, vamos a tener la mente más clara, vamos a tomar mejores decisiones. Súper. Y específicamente lo que dijiste a nivel de la célula, ¿no? Esto de poder ingresar y convertir estos carbohidratos en energía, quizás diría, como para la gente que nos ve, que es la diferencia entre que este carbohidrato termine convertido en grasita versus que termine convertido en energía, y que nos seamos personas muy energéticas y en el fondo muy sanas en nuestra vida diaria también. Si finalmente el aporte tiene que ver con la calidad de vida. Esto no es solamente perder peso y estar flaco porque sí. ¿Ya? Esto tiene que ver con cómo yo me planto frente a la vida de manera saludable. Absolutamente. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia específica entre la obesidad y el sobrepeso? A veces lo usamos indistintamente, pero son diferentes, entonces cuéntanos un poco de eso. Así es, mira, eso tiene que ver más bien con una escala valorativa, cualitativa, que se basa en lo que llamamos índice de masa corporal, que es una relación que existe entre el peso y la estatura de un individuo en las distintas etapas del ciclo vital, ¿ya? El índice de masa corporal se puede aplicar desde los niños hasta los adultos mayores, pero en los niños y adolescentes se utilizan otras tablas, ¿ya? Lo utilizamos principalmente los adultos y adultos mayores. Ese índice de masa corporal te dice que el sobrepeso de esta relación del peso con la talla llega hasta el 24,9, que es un valor X, ¿ya? De 25, perdón, ese es el peso normal. De 25 a 29,9 tú hablas de sobrepeso, y de 30 para arriba de obesidad, y ahí también hay distintas clasificaciones desde el obeso leve, moderado, severo, mórbido, ¿ya? Ahora, la diferencia, como te digo recién, es cuantitativa, ¿ya?
Pero es súper importante porque entre tener sobrepeso y tener obesidad, el riesgo cardiovascular va aumentando de manera exponencial. Entre tener una obesidad tipo 1 y una tipo 2 sigue aumentando. Y así sucesivamente hasta llegar a la obesidad mórbida. Y cuando tú dices exponencial, es muy significativa la diferencia. Exactamente. Súper. Muchas veces 5 kilos pueden significar el tener o no tener un infarto, por ejemplo, o el tener más o menos riesgo de desarrollar una insuficiencia cardíaca, o de desarrollar una diabetes, o de tener colesterol alto, etcétera. Tremendo, ¿eh? Así es. No, muchas veces no tenemos noción tan clara del riesgo que padecemos en estos pequeños saltos en los cuantitativos. Kilos. Ahora sí quiero dejar un alcance. Sí, ojo que el índice de masa corporal, que es lo que más nosotros utilizamos, no es la mejor herramienta para poder calificar a un paciente como sobrepeso o obeso. Hay otras herramientas también, como las bioimpedanciometrías, las calorimetrías, que en el fondo te permiten establecer la tasa metabólica del individuo y poder saber si una persona tiene mayor o menor porcentaje de grasa. Por ejemplo, un deportista de alto rendimiento que se dedique al levantamiento de pesas o a otro tipo de deporte donde se requiere fuerza, va a tener una gran masa, pero no necesariamente va a estar malnutrido, ¿ya? Sino que va a ser saludable. Pero a esa persona yo no le puedo aplicar el índice de masa corporal porque si yo se lo aplico 100 bruto, me va a parecer como obeso mórbido. ¿Y no? Porque está muy pesado de tanto músculo. Muy pesado, claro. Entonces hay que guardar un poco las diferencias dependiendo de los tipos de personas. Así que esta explicación que yo di respecto del índice de masa corporal es como para la población en general y se va manejando siempre de individuo a individuo. Recordar que son enfermos y no enfermedades. Exacto. Súper importante la particularidad de cada uno, la individualidad, ¿no? De cada paciente. Sí, tú tratas personas, no tratas obesos, tratas personas. Exacto, súper. Marcela, cuéntanos, cuando hablamos de obesidad, ya sabemos, ¿no? Hoy día, con mucha más claridad, y tú lo acabas de mencionar en parte también, que es una enfermedad multifactorial, ¿sí? Y quiero hacer énfasis en esto porque a mí como psicóloga al menos me toca mucho ver pacientes que llegan muy obsesivos con contar kilos, contar calorías, contar centímetros, o sea, todo reducirlo a esta cuenta del peso, las tallas, ¿no? Y en lo multifactorial hay mucho más que solo el peso, tú lo acabas de anticipar también. Entonces cuéntanos un poco cuáles son estos factores o estas causas diversas que influyen y que determinan finalmente que un paciente entre en sobrepeso o en obesidad en general. Mira, la verdad es que para mí lo que más tiene que ver son las conductas, ¿ya? El entorno. Hay muchos pacientes que te dicen que son gorditos, ¿no es cierto? O que he tenido sobrepeso o he sido obeso toda mi vida porque vengo de una familia de obesos. Dice, por lo tanto, claro, si mi abuelita era gordita, si mi mamá era gordita y mi papá era gordito, o sea, yo también voy a ser gordito. Pero la verdad es que la obesidad por sí misma no se hereda. Sí se hereda, podría ser, pero hay una cantidad mínima de patologías genéticas asociadas al desarrollo de obesidad. De hecho, esas familias que genéticamente son obesas son estudiadas y son mencionadas y aparecen en los estudios clínicos y reportes científicos, etc. Lo que sí ocurre es que estas otras familias, cuando la gente normal dice así como que no, que yo vengo de una familia de gorditos, obviamente porque son familias que lo que van heredando no es la genética, sino que van heredando los malos hábitos de alimentación. Entonces, si la familia desde hace 100 años o 50 años se viene alimentando mal, obviamente tú vas a heredar eso y vas a seguir transmitiendo esos mismos malos hábitos a tu hijo, ¿ya? Así que la genética es un factor que sí existe, pero que es despreciable para la cantidad de población con obesidad y sobrepeso que tenemos hoy día. Ahora, otros factores, por supuesto, el entorno, ¿ya? La publicidad nos está invadiendo constantemente de una serie de instancias distintas para poder ingerir alimentos que muchas veces son muy ricos en calorías, pero muy pobres en nutrición, ¿ya? El hecho del trabajo también, ¿para qué lo vamos a decir? Muchas veces en el trabajo que un cafecito, que la galleta, que el sándwich, que celebremos el cumpleaños, que celebremos esto otro, que es muy bonito, te fijas que tiene que ver con la salud mental de los equipos de trabajo, pero de repente las elecciones que se hacen para acompañar a estas pequeñas celebraciones no son las correctas, ¿ya? El compartir en nuestro país especialmente está muy asociado a la alimentación, pero a la alimentación muchas veces de mala calidad, o acompañada de bebidas y de la papa frita y de la ramita y de la mayonesa y de todas estas cosas que no son tan saludables. Y por supuesto también tiene que ver con las carencias o las vivencias de cada uno. Y ahí tocamos un punto que es mucho más sensible porque tiene que ver con el área de la salud mental, ¿ya? Donde tú te das cuenta que una vez más hay un factor que está
fuera de la alimentación propiamente tal, y que tiene que ver con cómo las personas van enfrentando sus distintos problemas en la vida, ¿ya? Y ahí surgen desde trastornos de la alimentación, ¿ya? Anorexia, bulimia, ortorexia, ya que son los más reconocidos, a personas que tienen patología de salud mental como cuadros depresivos o cuadros ansiosos, que en el fondo lo que hacen es comerse sus propios problemas a través de la alimentación, buscando un refugio. O sea, cuando uno va a tratar a un paciente que tiene un problema de sobrepeso o de obesidad, tiene que pensar en todos estos factores. Cuáles son sus hábitos, cuál es su entorno, realiza o no realiza actividad física, qué problemas trae desde el área de la salud mental y cuánto de todo esto está influyendo en las malas decisiones que está tomando en su alimentación. Retail Max es la solución ideal para emprendedores. Controla tus ventas e inventario desde cualquier lugar, trabajando en tu negocio con el sistema más rápido y fácil del mercado. En la región, decenas de negocios ya lo utilizan. Visita www.retailmax.cl para obtener asesoría inmediata. Con Retail Max, haz crecer tu negocio. Absolutamente, y coincido desde lo que me toca ver a mí desde el área de la psicología, del multifactor, ¿no? De esta mirada tan necesaria biopsicosocial de lo que ocurre con estos pacientes. Me quedé sobre todo en la primera idea de estos modelos familiares, ¿no? Desde una mirada más freudiana uno diría hay una compulsión a la repetición en eso, ¿no? De que hay, tal como tú lo dijiste, de generación en generación esto ha sido así, por lo tanto hay como componentes identitarios incluso en eso, como mi familia es gordita, entonces y de normalizar también, como esto es parte de la identidad de la familia, se normaliza, se minimiza hasta que alguien hace un poco agua, hace síntomas y se conflictúa un poco con el tema. Y es complejo salir de ahí porque muchas veces, bueno, como yo lo veo, hay un tema como de sentir que hay deslealtad. Ya es una cosa mucho más profunda y psicológica, pero en el fondo si yo soy delgado, soy desleal como a la estirpe familiar que se identifica con el hecho de estar más gordito, con sobrepeso, obesidad y con las conductas en general que tú mencionaste todas, o sea, todo lo social, lo familiar asociado a comer en grandes cantidades, etcétera. Así que sí, coincido y me encanta que tú nos puedas traer esta mirada, Marcela, desde la medicina, ¿no? Pero con toda la claridad de que es un fenómeno en que hay que abordar las distintas causas, ni psicologizarlo, ni hacerlo solo biológico, y no desconocer también, como tú lo has dicho, que eventualmente hay algún nivel de herencia genética, pero que es mínimo, o sea, como que la población en general puede dejar de contarse el cuento de que uno es gordito porque lo heredó de la familia, digamos, ¿no? Porque es un poco una justificación que uno se está dando en eso. Súper. Bueno, en base a todo lo que hemos conversado hasta ahora, Marcela, cuéntanos qué riesgos ya tenemos asociados a la obesidad y el sobrepeso, que un poquito ya los adelantamos, pero más específicamente es a qué tipo de patologías nos puede predisponer el tener obesidad o sobrepeso. Ok, mira, las más conocidas por supuesto son las de la esfera cardiometabólica, ¿ya? Infarto, bueno, antes de eso, colesterol alto, infarto, riesgo de desarrollar toda clase de alteraciones relacionadas con los carbohidratos, desde una intolerancia a la glucosa hasta la diabetes, pasando por la insulinoresistencia, o también conocida más popularmente como prediabetes, riesgo de pancreatitis, ya cuando hay una infiltración grasa importante en el páncreas y aumento de triglicéridos, y también en otra esfera, no nos olvidemos del área musculoesquelética, ya lesiones en las rodillas, lesiones en las caderas, lesiones en la columna, secundarias al sobrepeso, y bueno, ni hablar también de toda la esfera salud mental estética, podríamos hablar, porque hay muchas personas que de repente no tienen ningún riesgo cardiovascular, no pasa nada con sus articulaciones, pero consultan porque el verse como una fisonomía que no les agrada les va a generar también un trastorno a ese nivel. Entonces las consecuencias son más que me cabe o no me cabe la ropa, ¿ya? Es más que me gusta o no me gusta, sino que son consecuencias severas, y no hay que olvidarse además de la predisposición al cáncer, ¿ya? No solamente por la obesidad, sino que la mala alimentación nos predispone al desarrollo de ciertos tipos de cánceres, especialmente del área digestiva, ¿ya? No tengo los datos duros, pero sin duda que ha habido un incremento en la incidencia del cáncer de colon, por ejemplo, que está directamente relacionado con el escaso consumo de frutas, de verduras y con un alto consumo de alimentos muy procesados, de embutidos y de productos ahumados.
Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Literalmente intoxicamos el cuerpo y finalmente nos intoxicamos, efectivamente, nos vamos intoxicando y esa intoxicación es desde todo punto de vista. ¿Ya? Así es. Súper importante tener esto claro, entonces, para la gente que nos acompaña, ¿cierto? Que la obesidad y el sobrepeso por sí misma ya implica varias complicaciones de salud, pero además predispone, o sea, nos aumenta el riesgo de un montón de otras patologías, bastante severas algunas. Y eso es por nombrar ahora las que me vienen a la mente en este momento, pero la verdad es que también tú puedes extrapolar a trastornos del hígado, riñón, etcétera. Fertilidad en las mujeres. Efectivamente. Sí, súper. Y para cerrar, creo que la gran pregunta es, bueno, ¿cómo tratamos, cómo abordamos? ¿Sí? ¿Cuál sería el enfrentamiento terapéutico interprofesional de la obesidad y el sobrepeso, Marcela? Bueno, sin duda que, como dije en un principio, para aquellas personas que no tienen mayor trastorno, comorbilidad, partir siempre con su nutricionista que les pueda ayudar a ordenar los hábitos. Pero en la medida, ellas y ellos están capacitados para poder pedir algunos exámenes y tienen algunas nociones de cuáles son las patologías que se pueden relacionar. Y ellos mismos son muy buenos para orientar y le van a decir al paciente, sabe que usted parece que está yendo por este lado, parece que tiene colesterol alto, parece que hay problemas con sus azúcares, con su glicemia, y van a derivar al médico. Y uno es ahí cuando pesquisa a estos pacientes que tienen estas comorbilidades, tiene que hacer un enfrentamiento que sea, como bien tú dices, interprofesional, con psicólogo muchas veces para tratar el por qué me provoca a mí tomar estas malas decisiones con mi alimentación. A veces con kinesiólogo, si es que lo que tengo que corregir es un problema osteoarticular, ¿ya? Necesito también un acompañamiento de la persona que me ayuda a hacer ejercicio, actividad física, ¿ya? A veces enfermeros, si es que o enfermeras, si ya tengo un problema de diabetes, que me pueda ayudar con la revisión de mis pies, con la curación de mis heridas, etcétera. O sea, es un enfoque definitivamente multidisciplinario. Y esto tiene mucho sentido cuando finalmente tú decides pasar de un tratamiento solamente dietoterapéutico a un acompañamiento farmacológico, y por qué no también no mencionamos que existen las cirugías bariátricas, que tienen que hacerse bajo ciertos parámetros. Tampoco es que cualquiera, quiero perder peso, me voy a operar. No, porque a veces no es esa la solución, pero hay un porcentaje de pacientes que sí se ven muy beneficiados. Y en ese caso en particular, el equipo interprofesional tiene que estar acompañando al paciente. Y por un tiempo largo, o sea, te estoy hablando de por lo menos 2 años y ojalá por el resto de la vida. Así es, coincido totalmente. Cuando me toca a mí hacer estos acompañamientos, hay distintos niveles de complejidad, de gravedad y de necesidad de acompañamiento para primero provocar, producir, licitar el cambio. Licitar el cambio. Y luego el desafío no menor de mantenerlo, porque veo mucho que hay pacientes con mucha fuerza en el primer movimiento, pero que se acaba la benzina rápido, y ahí es súper importante todo este acompañamiento del que tú estás hablando, para que esto se instale a largo plazo. Obviamente no es necesariamente para toda la vida, pero sí ser súper realista y responsable en reconocer que si llevo toda una vida, el hacer el cambio, no pretender en 1 o 2 días, ¿cierto? No, sino que es una cosa que progresivo, para que realmente perdure en el tiempo este cambio de estilo de vida y bueno, y todo el cambio físico también y de salud que se va a provocar a partir del tratamiento. Así es. Súper. Marcela, una maravilla tenerte. Muchas gracias por todo. Y antes de despedirte, por supuesto, nos interesa mucho que nos cuentes dónde te pueden encontrar las personas que nos están viendo. Voy a mencionar, yo me voy a anticipar, sé que hay un Facebook de tu centro médico que es CIM Talca, CIM Talca, lo buscan en Facebook. Y cuéntanos tú la dirección del centro médico. Está ubicado en 9 y Media Oriente, 1457. Perfecto. ¿Ya? Está entre la 3 y 4 Norte. ¿Ya? Está un centro médico que está ubicado como en una villa que está al interior, como por detrás de la clínica del Maule. Perfecto. Ahí me puedes encontrar y también tenemos otros profesionales. Cuéntanos de quién más te acompaña en el centro Estamos médico. con el doctor Rafael Silva, que él es médico especialista en enfermedades broncopulmonares de adultos, y con la doctora Carolina González, que es médico internista. Súper. Así es que ahí nos pueden encontrar disponibles de lunes a viernes. Tengo acá el teléfono también, va a aparecer de todas maneras acá abajito en la pantalla, es el 71-298-1241. Así que ya por todos los medios posibles nuestros espectadores pueden encontrarte en las redes, pueden llamar y pedir una hora. De seguro muchos van a querer ir a visitarte, Marcela. Así que mil gracias por acompañarnos. No, todo lo contrario. Yo agradecida de la oportunidad, de la invitación, de que ojalá este pequeño espacio genere
movimiento, ¿no es cierto?, en la comunidad y en la población que nos acompaña para que puedan motivarse y hacer sus cambios de hábitos. Por supuesto. Y aquí estaremos disponibles para acompañarlos. Felices. Probablemente te invitemos nuevamente porque ha sido un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Eva. Así que despedimos a nuestros espectadores. Recordándoles que pueden dejarnos sus comentarios acá abajo, nos interesa mucho recoger sus preguntas para los próximos programas, darles respuesta también a todas sus necesidades y espero que, bueno, tal como lo plantea Marcela, les haya sido de mucha utilidad, que estén súper bien y nos vemos muy pronto en un próximo capítulo de Viene Estar Bien. Chao, chao. En el capítulo de hoy hemos visto la importancia de comprender la obesidad y el sobrepeso como una enfermedad biopsicosocial. En este sentido, recordar que lo bio tiene algunas veces que ver con factores genéticos, pero la obesidad genética, ya nos explicó la doctora, es mínima en la población. Los factores genéticos tienen que ver con predisposiciones a otros elementos, pero la obesidad propiamente tal está mucho más fuertemente ligada a ciertas conductas, patrones familiares, sociales o contextos socioculturales. En este sentido, entonces, en lo biológico, mucha atención con cómo nos alimentamos, ¿verdad? La calidad de los alimentos, en la actividad física, todo eso va a repercutir en nuestra biología, ¿sí? Y en que estemos mucho más saludables. En lo psicológico, por supuesto, también lo conversamos, pueden haber trastornos asociados, patologías tanto del ámbito de los trastornos de alimentación como patologías de otro tipo, como depresión, ansiedad u otra, que finalmente haga síntomas de distinto tipo y entre esos también obesidad y sobrepeso, ¿sí? Porque implica ciertas conductas que nos llevan a estar en este estado nutricional excesivo, digamos, y de mala alimentación. Y finalmente lo social, que es súper importante también, todo el contexto sociocultural, socioeconómico, los patrones familiares, lo que se normaliza en la familia, con los amigos, lo que se minimiza también de lo que hacemos habitualmente. Entonces, mucha atención porque esta enfermedad crónica no transmisible tiene una de sus causas principales en las decisiones que tomamos, en decisiones y conductas que tenemos habitualmente. Entonces, cómo decidimos comer, cómo decidimos elegir nuestros alimentos, cómo decidimos apegarnos a un patrón familiar o romper con esto, dejar de normalizarlo, ¿sí? Eso implica que te está devolviendo a ti el poder, ¿sí? El poder de cambiar la situación y mejorar tu estado de salud y especialmente el estado nutricional.